Un poco de contexto antes de empezar. A principios de los 2000, yo estaba en Longyearbyen, estudiando en el Centro Universitario de Svalbard, allá en el archipiélago ártico de Noruega. Estudiaba geología glacial, lo que básicamente significaba que pasaba más tiempo mirando rocas congeladas que pensando seriamente en mi futuro. Teníamos un grupo de amigos, unos 6 o 7, dependiendo de la semana. Éramos el típico grupo de universitarios que se creían exploradores extremos, solo porque uno de nosotros tenía parcas de nivel militar y un par de tiendas geodésicas para alta montaña. Aprovechábamos los fines de semana o los breves descansos del semestre para adentrarnos en la tundra, manejando motos de nieve o metiéndonos en áreas de reserva donde probablemente era ilegal acampar. Nos instalábamos en cualquier llanura de esquisto gris, abríamos cajas de cerveza barata y tomábamos hasta que el frío dejaba de dolernos. Pensábamos que estábamos viviendo grandes aventuras. En realidad, solo éramos jóvenes, estábamos aburridos, y en ese entonces, el combustible para los vehículos de nieve todavía era barato. El núcleo del grupo éramos 3, yo, mi novia Trisha, y mi gran amigo Benjamin, a quien todos llamábamos Ben. Conocía a Ben desde la escuela secundaria allá en Tucson, Arizona. El tipo era un contraste viviente con el Ártico. Tenía una personalidad enorme, ruidosa y absurdamente amigable. Podía acercarse a un completo extraño en una taberna local y quedarse hablando horas. La gente lo amaba por eso. Era el tipo de sujeto capaz de agarrarse a piñas con una máquina expendedora si se quedaba con su dinero. Trisha era mucho más callada, pero malditamente inteligente, y se aseguraba de que lo supieras. No lo digo de mala manera, simplemente te daba esa mirada sutil cuando decías una estupidez, una pequeña media sonrisa, y ya sabías que habías metido la pata. La amaba muchísimo. Ese detalle es importante para después. El resto del grupo entraba y salía de nuestros planes. Estaba Danny, el compañero de habitación de Ben, que siempre conseguía de la buena, si saben a lo que me refiero. Sheila era una amiga que Trisha conoció en su clase de psicología introductoria. Ella y Danny estaban saliendo o acostándose. Nunca quedó muy claro. Royce era un chico de ingeniería, bastante reservado, pero tenía acceso a un viejo transporte pesado de oruga tipo Haglunds, donde cabíamos todos con el equipo de muestreo, así que automáticamente lo invitábamos a cualquier parte. Finalmente estaba Kim, que nos acompañó un par de veces al principio, pero luego dejó de ir. Creo que empezó a salir con alguien que tenía mejores planes para el fin de semana que congelarse los dedos de los pies en la tundra. Quiero aclarar algo. No éramos campistas profesionales. No llevábamos rastreadores satelitales sofisticados, ni GPS de alta precisión. No sé quién carajos tenía un GPS portátil confiable en esa época. Teníamos un atlas topográfico viejo y, si teníamos suerte, un mapa de navegación que Ben se había robado de un tablero de la universidad. Elegíamos los lugares basándonos en rumores. Por lo general, Ben decía que le había escuchado hablar a un primo o a un marinero en el muelle sobre una zona increíble. Es como estar en la luna, repetía siempre. Casi todas las veces el lugar terminaba siendo la nada misma. Una llanura de lodo negro, piedras sueltas y ráfagas de viento helado. Tomábamos ahí de todos modos y regresábamos el domingo a los dormitorios, con la piel agrietada por el frío y deshidratados, sin saber realmente si el tiempo que habíamos pasado allí había valido la pena. Pero ahora tengo que hablar de lo que encontramos allá afuera, cerca de los límites de Valdefjorden. He pasado casi 25 años sin escribir esto, y creo que fue un error. Esto ocurrió a finales de julio, en pleno corazón del verano ártico. Ben llevaba toda la semana insistiendo con un punto al sur del fiordo. Decía que la capa superior del permafrost se estaba derritiendo de una forma única ese año, dejando al descubierto kilómetros de esquisto gris oscuro y montículos de hielo antiguo. El paisaje en esa zona es una franja desolada atrapada entre el agua helada y las montañas de roca viva.
El mapa local tenía un viejo nombre derivado de las expediciones balleneras del siglo XVII que se traducía como la ruta de los hombres perdidos. Debió ser nuestra primera advertencia, pero teníamos 20 años. Esa clase de nombres nos parecía genial, no un mal augurio. Nos subimos al transporte de oruga de Royce un viernes por la tarde. Los 7, yo, Trisha, Ben, Danny, Sheila, Royce y Kim. Llevábamos 2 tiendas de campaña, una heladera portátil llena de latas de cerveza que ya se estaban congelando por el ambiente, hielo que no necesitábamos y un montón de comida enlatada. Nadie iba a cocinar de verdad. Trisha llevaba una novela de bolsillo metida en el bolsillo de su parka. Royce tenía el mapa topográfico extendido sobre el tablero del vehículo. Ben iba atrás, hablando demasiado alto sobre una chica o sobre una materia que iba a reprobar. Danny ya estaba armando un cigarrillo de marihuana, y Kim le dijo que se esperara a que saliéramos al menos de los límites de la base científica. Fue un buen día. Recuerdo la luz cuando dejamos atrás los últimos postes de energía, cómo el horizonte se abrió en una gama eterna de grises y blancos apagados. Trisha estaba a mi lado. Puso su mano sobre mi pierna y por un momento sentí que tenía la vida resuelta. Ahora sé que solo era joven y estúpido. Dejamos la ruta principal cerca de las 5 de la tarde. Luego tomamos un camino de mantenimiento hacia el oeste, seguido por un sendero de tierra batida y piedras que apenas calificaba como camino. El vehículo de Royce lo manejó bien, pero nos veníamos sacudiendo bastante. El paisaje era exactamente lo que Ben había prometido. Tan vacío que es difícil de describir si no estuviste ahí. No había nieve blanca y perfecta. Era más bien un suelo de permafrost duro y fangoso, de un color grisáceo y marrón oscuro, con líquenes bajos y algún arbusto enano que parecía haber muerto hacía 10 años, pero que, técnicamente, seguía vivo. Había mesetas rocosas en el horizonte lejano, formas de cima plana que parecían cortadas con un cuchillo, y absolutamente nada más. Ni casas, ni vallas, ni líneas eléctricas, nada. Encontramos un lugar cerca de un cauce seco de deshielo. Básicamente un canal de piedras donde el agua de los glaciares ya había corrido. Y armamos el campamento allí. Era un sitio decente. Suelo lo suficientemente firme para las tiendas, algunas rocas grandes para cortar el viento y algo de madera de deriva que recolectamos de la costa para encender una fogata pequeña. Montamos todo mientras el sol seguía en lo alto, y luego hicimos lo que siempre hacíamos. Nos sentamos alrededor del fuego, tomamos y hablamos estupideces. Recuerdo a Royce y a Kim discutiendo sobre si habíamos tomado el camino correcto. Danny y Sheila desaparecieron en una de las tiendas por un rato y regresaron actuando como si no supiéramos lo que habían estado haciendo. Ben habló la mayor parte del tiempo, como siempre. Trisha se apoyó contra mí con su libro, leyendo bajo la luz del sol que se negaba a bajar mientras la conversación se volvía aburrida. Fue una noche agradable. ¿Qué podía salir mal a esa edad, cuando estás con tus amigos y el cielo crepuscular de las 2 de la mañana es tan extrañamente claro que parece irreal? Recuerdo haber pensado que de eso se trataba la vida. Repetir eso una y otra vez hasta envejecer y morir. Es curioso que jamás volví a tener una noche así. Me desperté temprano a la mañana siguiente, creo que alrededor de las 6:30 de la mañana, lo cual era muy raro en mí durante estos viajes. Trisha seguía durmiendo profundamente dentro de la tienda. Salí arrastrándome, y el aire era gélido. Las mañanas de la tundra en verano pueden ser increíblemente frías. La gente no se da cuenta de eso. El sol de medianoche simplemente había girado en el cielo, y ahora estaba ascendiendo un poco más hacia el este, tiñendo todo el paisaje de un color naranja pálido y enfermo. Todo estaba en completo silencio. Ben ya estaba despierto. Estaba sentado en una roca cerca de las cenizas muertas de la fogata, tomando agua de un termo de acero. Parecía perdido en sus pensamientos. Solía hacer eso a veces. A pesar de lo ruidoso que era,
Ben tenía ese otro modo en el que simplemente se sentaba y se quedaba mirando fijamente la nada. Podías notar que estaba procesando algo de lo que no quería hablar jamás. Me senté a su lado y no dijimos mucho por un rato. Eventualmente, dijo que quería caminar hacia la base de la meseta, solo para ver qué había por ahí. Le dije, claro, suena bien. Primero despertamos a Trisha. Se habría enojado muchísimo si nos hubiéramos ido sin avisarle. Se puso las botas, ajustó su parca y se vino con nosotros. Todos los demás estaban completamente dormidos. Caminamos hacia el este. El terreno era plano, con una suave inclinación hacia arriba, y el suelo estaba cubierto de piedras sueltas y barro negro congelado. Llevábamos unos 15 o 20 minutos alejados del campamento cuando Ben se detuvo en seco y apuntó con el dedo. A unos 100 metros por delante, vimos a un caribú en el suelo. Algo se sintió mal de inmediato, pero a mi cerebro le tomó un tiempo procesarlo. El animal estaba de costado, con sus patas delanteras estiradas hacia el frente. Al principio pensé que estaba muerto, pero luego vi que una de sus pezuñas delanteras se movía espasmódicamente, rasgando el lodo negro. Me di cuenta de que estaba vivo, pero apenas. Parece atrapado en algo, dijo Ben. Empezó a caminar más rápido. Si ves un problema, camina hacia él. Esa era la ley de Ben. Así que lo seguimos. A medida que nos acercábamos, los detalles empezaron a encajar, y lo que estaba viendo no me gustaba para nada. La mitad delantera del caribú estaba sobre el suelo. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas y agónicas. Podías ver sus costillas. Pero su mitad trasera estaba... Bueno, quiero decir dentro de algo, pero eso es adelantarme a lo que mi mente podía comprender en ese momento. Verán, en ese instante, pensé que las patas del animal se habían enredado en algún desecho viejo del deshielo. Había una forma detrás del caribú, una masa oscura sobre el suelo, y las patas traseras del animal entraban directamente en ella y simplemente desaparecían. Al principio pensé que el caribú se había enredado con basura vieja que el deshielo saca a la superficie. Había una forma detrás del animal, una masa oscura sobre el fango, y las patas traseras del caribú entraban en ella y simplemente no salían. Creí que era el cadáver de otro animal, tal vez una morsa muerta o algo que llevaba pudriéndose bajo el hielo demasiado tiempo. Era oscura, manchada, con una textura coriácea, como cuero viejo. Sobresalía del suelo unos 60 centímetros y tenía la forma... Bueno, ni siquiera sé cómo explicarlo. Parecía una bolsa colapsada de algún material rancio. No tenía una forma real, solo estaba ahí, desparramada sobre el lodo negro. Pero entonces vimos el cráneo. En uno de los extremos de esa masa gris, parcialmente apoyado contra las piedras, había un cráneo. Blanco, liso y completamente perturbador, porque no parecía el cráneo de un caribú ni de ningún animal común. Era el cráneo de un oso polar. Las proporciones eran inconfundibles, la frente ancha, las cuencas de los ojos enormes, los pómulos pesados, pero no tenía mandíbula inferior. El hueso simplemente terminaba donde la mandíbula debería empezar, y justo debajo de ese corte limpio comenzaba la masa oscura. La boca no estaba en el cráneo. La boca era todo el maldito cuerpo, o al menos la abertura del mismo. Ahí era donde se hundían las patas del caribú. Yo no tenía idea de qué estaba mirando. Mi cerebro solo me daba respuestas incorrectas para protegerme. Es un oso descompuesto. Es un pedazo de lona vieja de alguna expedición pasada. Es basura que alguien tiró. El cráneo es solo una piedra blanca que tiene esa forma. Cosas así. Estaba parado a escasos 3 metros de esa cosa y todavía intentaba convencerme de que lo que veía era normal. Ben no tenía ese problema. O si lo tenía, lo superó mucho más rápido que yo. Caminó directo hacia el caribú y lo agarró firmemente por las patas delanteras. «Ayúdame a sacarlo», me dijo.
Trisha reaccionó desde atrás. «Ben», dijo solo su nombre, justo así, como una advertencia, pero él no escuchó. Yo me acerqué y agarré al caribú por el torso. Estaba caliente, temblando, y podía sentir su corazón latiendo a 1000 por hora bajo mis manos. Juntos, jalamos con fuerza. El caribú se deslizó hacia nosotros tal vez un par de centímetros, y luego se detuvo en seco. Había resistencia. No era como si estuviera atascado con una raíz o enganchado en una roca. Era como si algo lo estuviera sosteniendo firmemente desde el otro lado. Algo lo tenía agarrado desde el interior de esa abertura oscura. Ben reajustó su agarre y jaló aún más fuerte. Era un tipo robusto, pero el caribú no avanzó hacia nosotros. Al contrario, se deslizó hacia el otro lado, hundiéndose unos 5 centímetros más. De repente, escuché un sonido. Fue un eco húmedo, como cuando sacas una bota de un lodo muy espeso, pero al revés. Un sonido de succión paciente, viscoso. Las patas traseras del caribú, que yo ya no podía ver en absoluto, desaparecieron por completo dentro de la masa. Hasta los muslos. La masa gris no se había movido. El cráneo de oso polar no se había movido. Nada en esa cosa había cambiado visiblemente. Pero el caribú seguía entrando. Ben soltó al animal y dio un paso atrás con tanta rapidez que el cambio brusco de peso casi me hace caer a mí. Su rostro estaba completamente blanco. Jamás había visto a Ben asustado, ni una sola vez. En ese momento parecía un niño miedoso, un niño asustado de su propia sombra. «¿Qué carajos es eso?», preguntó Trisha. Ninguno de los dos tenía una respuesta. Ella se había quedado unos 5 metros atrás y no se había acercado ni un centímetro más. Otra sutil demostración de que era mucho más inteligente que nosotros dos juntos. Nos quedamos allí parados. No sé cuánto tiempo, tal vez 30 o 40 segundos, pero se sintió eterno. Las pezuñas delanteras del caribú seguían rascando débilmente el suelo, pero cada vez más lento, sin fuerza. La masa seguía estática en el lodo. El cráneo blanco reflejaba la pálida luz del sol ártico, y era tan extrañamente blanco que casi parecía brillar. Las cuencas de los ojos estaban oscuras y vacías. No apuntaban a nada. Todo el conjunto estaba sumido en una inmovilidad absoluta. Pensar en esa parte ahora mismo me pone la piel de gallina. Aquello estaba claramente vivo. Se estaba tragando a un caribú entero, pero parecía tan muerto e inerte como un montón de esquisto gris, como si llevara sentado en ese mismo punto de la tundra durante 100 años. Ben recogió una piedra del suelo, una bastante grande, y la lanzó contra la masa. Golpeó con un sonido sordo, igual que si tiraras una piedra contra un saco pesado de boxeo. La cosa no reaccionó, ni un milímetro. El cráneo no se movió. Lo único que cambió fue el caribú, que de repente se deslizó otro centímetro hacia adentro, con ese mismo movimiento lento, húmedo y succionante. «Tenemos que irnos ya, por favor», pidió Trisha. Y nos fuimos. Nos dimos la vuelta y caminamos a paso apresurado de regreso al campamento. Íbamos tan concentrados en avanzar rápido que no nos dijimos ni una sola palabra. Yo sentía el impulso incontrolable de mirar sobre mi hombro. Lo hice 2 veces. La segunda vez, todavía alcanzaba a ver las patas delanteras del caribú moviéndose contra el horizonte gris, las pezuñas capturando el reflejo del sol. Dejamos a ese caribú ahí atrás. Eso es algo que he cargado conmigo durante mucho tiempo. Simplemente nos alejamos. Sé que no podíamos haber hecho nada. Me lo he repetido a mí mismo 1000 veces. No habríamos podido liberarlo y ni locos íbamos a pelear contra esa cosa con nuestras manos desnudas. Pero dejamos a un animal vivo para ser tragado lentamente por algo que no debería existir. Y a veces, cuando intento conciliar el sueño, vuelvo a escuchar ese ruido en mi cabeza, ese maldito sonido de succión húmedo y paciente. Cuando volvimos al campamento,
Se lo contamos a los demás. Danny dijo que probablemente era una especie de desprendimiento de tierra blanda o una trampa de lodo licuado en la que el animal había caído. Royce sugirió que tal vez era una cueva de hielo colapsada bajo el permafrost que succionaba hacia abajo por gravedad. Kim simplemente no quiso hablar del tema y se fue a sentar dentro del vehículo de oruga. Sheila nos preguntó si estábamos jugando una broma estúpida, pero al ver nuestras expresiones, guardó silencio y no volvió a insistir. Empacamos todo. Probablemente eran apenas las 9 de la mañana. Teníamos planeado quedarnos hasta el domingo, pero nadie objetó la idea de largarnos de ahí inmediatamente. El viaje de regreso a Longyearbyen fue completamente silencioso. Ben se quedó mirando fijamente por la ventana de la oruga, y Danny encendió el radio del tablero. Sintonizó una estación local noruega que ponía música folclórica pop, y nadie la cambió, a pesar de que a ninguno de nosotros nos gustaba. Trisha me tomó de la mano, pero su mente estaba en otra parte. El lunes volvimos a las clases en la universidad. Fue como si todos hubiéramos hecho un pacto silencioso para ignorar lo que pasó. El Ártico puede ser un lugar extraño, nos decíamos. Probablemente fue un fenómeno visual debido a la refracción de la luz sobre el hielo, o estábamos demasiado cansados y la luz crepuscular distorsionó un cadáver normal. Eso era lo que nos repetíamos a nosotros mismos y entre nosotros. Pero yo seguía viendo ese cráneo de oso polar, extrañamente liso, blanco y sin mandíbula. Y esas cuencas oscuras y vacías que no miraban a nada, pero que tampoco miraban hacia otro lado. Y debajo de él, esa abertura negra, tragándose al animal centímetro a centímetro. No encontraba ninguna lógica, así que intenté dejar de pensar en ello. Y funcionó. Por un tiempo. Ben fue el primero en quebrarse. Me llamó desde el teléfono del pasillo de su dormitorio un martes por la noche. Era tarde, cerca de las 11. Podía escuchar la música de alguien resonando al fondo del corredor desde su lado de la línea. Me dijo que no había dejado de pensar en eso, específicamente en el cráneo. Dijo que se había pasado los últimos días devorando libros de anatomía animal en la biblioteca de la universidad, buscando cualquier criatura que tuviera un cráneo con esa estructura. No encontró nada. Había revisado cada depredador y carroñero de las regiones árticas, pero ninguno encajaba. Le admití que yo también había estado pensando en eso. Pero no se lo dije a Trisha. Ella y yo teníamos un acuerdo tácito de no tocar el tema. Cada vez que yo amagaba con sacarlo a colación, ella cambiaba drásticamente de conversación. Salía de la habitación, o de repente recordaba que tenía mucha tarea por hacer. No creo que estuviera en negación. Creo que, simplemente, no le veía sentido a hablar de algo que nadie podía explicar. Era una chica práctica. Esa era una de las cosas que más amaba de ella, y una de las razones por las que, eventualmente, nuestra relación no funcionó. Ben me dijo que deberías hablar con alguien más. Un profesor, alguien que supiera sobre la fauna o la ecología de la tundra. Y yo supe exactamente a quién se refería antes de que pronunciara su nombre. El Dr. McBride. El Dr. McBride enseñaba geología. Técnicamente, su título era mucho más largo, algo como Geomorfología glacial y dinámica de terrenos árticos, pero todos lo llamábamos el viejo de las piedras. Estaba en sus 20 y tantos de madurez, a mitad de sus 40, con una barba que ya clareaba hacia el gris, y usaba la misma rotación de 3 camisas de franela gruesa durante todo el semestre. Siempre dejaba la puerta de su oficina abierta y no le importaba si entrabas a sentarte a charlar sin una cita previa. La mitad del departamento universitario pensaba que era un blando. Los estudiantes que realmente tomábamos sus clases sabíamos que era el mejor profesor de todo el centro. Había pasado años haciendo trabajo de campo extremo en los glaciares de Groenlandia y el archipiélago de Svalbard antes de dedicarse a la academia. Hablaba de la tundra de la misma manera que la gente habla de la persona que ama, con un nivel de detalle obsesivo y muchísimo sentimiento. Yo había tomado su clase introductoria el año anterior,
y Ben estaba cursando su seminario avanzado ese semestre. A ambos nos caía muy bien. Era uno de esos raros profesores que trataban a los alumnos de pregrado como a adultos, lo cual, a los 20 años, se sentía como algo enorme. Fuimos a su oficina un jueves por la tarde. McBride estaba en su escritorio, medio oculto detrás de una pila de muestras de roca numeradas y mapas topográficos enrollados, mordiendo una manzana mientras calificaba ensayos. Nos hizo una señal para que pasáramos y nos sentamos. Recuerdo no saber cómo empezar. ¿Cómo le dices a alguien, especialmente a un científico, que encontraste algo lógicamente imposible en medio de la tundra, sin sonar como si estuvieras bajo el efecto de alguna droga? Ben simplemente se lanzó al vacío. Describió meticulosamente lo que habíamos visto: el caribú, la masa gris, el cráneo liso, la forma en que el animal se deslizaba más hacia adentro cuando intentábamos jalarlo. Fue mucho más detallado de lo que esperaba. Claramente había estado ensayando el discurso en su cabeza. Yo solo rellenaba los huecos cada vez que él hacía una pausa para respirar. McBride escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez, lo cual era rarísimo en él porque era un conversador compulsivo. Se quedó inmóvil, con la manzana a medio camino de la boca, sin morderla. Miraba a Ben, luego a mí, y de vuelta a Ben. Cuando terminamos, se quedó en silencio unos segundos. Luego empezaron las preguntas. Nos preguntó qué tan grande era la masa exactamente. ¿Qué color específico tenía? Si era un gris oscuro, negro o más bien cenizo. Si habíamos notado algún olor químico o a azufre. ¿Cuál era la textura aparente del cráneo? Si parecía hueso real o si podría tratarse de un depósito calcáreo distorsionado por el hielo. ¿Hacia qué dirección apuntaba el cráneo en relación con el cuerpo? Luego nos preguntó si el cráneo tenía líneas de sutura. Yo no sabía qué significaba eso, y él nos explicó que son esas costuras delgadas en zigzag donde las placas óseas se fusionan. Le dije que no lo recordaba, pero Ben intervino de inmediato diciendo que estaba seguro de que no las tenía. El cráneo era demasiado liso. McBride garabateó algo en el margen del ensayo que estaba calificando. Luego se reclinó en su silla, nos miró fijamente y dijo: «No voy a decirles que esto fue una morsa vieja o una foca muerta. Nos quedamos esperando». Continuó diciendo que era muy probable que hubiéramos visto un cadáver atrapado en el permafrost en avanzado estado de descomposición, tal vez un buey almizclero o un oso que murió el invierno anterior, y que el caribú se había atascado físicamente en los restos reblandecidos por el deshielo. «Las cavidades torácicas colapsan», explicó. «Y si la piel exterior permanece congelada e intacta, puede formar una especie de bolsa de vacío. Un animal vivo puede encajar una pata ahí por accidente y quedar atrapado». El cráneo blanco pudo haber sido un objeto completamente separado que estaba tirado cerca y que, por la perspectiva, pareció estar conectado. Ben asintió a medias. «Sí, de acuerdo, profesor. Pero ¿qué pasa con la succión? ¿Qué pasa con la resistencia y el hecho de que el caribú se hundiera más cuando jalamos?» McBride no tuvo una respuesta inmediata para eso. Dijo que los gases atrapados por la descomposición bacteriana en un entorno sellado por el lodo helado pueden crear un efecto de ventosa o succión neumática en una cavidad cerrada. Luego nos pidió que le mostráramos en el mapa exactamente dónde habíamos estado. Tenía un enorme mapa topográfico del archipiélago de Svalbard, clavado en su pared. Ben y señalamos el área lo mejor que pudimos, al sur del fiordo, al oeste del cauce seco, en esas planicies de esquisto, antes de que empiecen las laderas escarpadas de las montañas. McBride localizó la zona general y trazó una pequeña marca con un lápiz de grafito. Lo vi hacerlo. Para mí, el hecho de que pusiera una marca física en ese mapa significó algo, aunque en ese momento no sabía descifrar el qué. «Esa sección del fiordo es un lugar extraño», dijo en voz baja. «Es enorme. Está completamente vacía y casi nadie va por ahí. La mayor parte del año el acceso está restringido por seguridad o investigación ártica.
y las patrullas apenas cubren las rutas principales. Hay sectores de esa cuenca por los que probablemente no ha caminado un ser humano en décadas, tal vez más. Hizo una pausa, mirando el punto de lápiz. Hay muchas cosas allá afuera en el norte que nunca se han catalogado. Y no porque el gobierno o la ciencia las oculten, sino porque nadie pasa por ahí para verlas. Nos repitió que probablemente se trataba de un fenómeno natural complejo, que simplemente no teníamos el contexto científico para entender. Explicó que el frío extremo y el permafrost hacen cosas muy bizarras con la materia orgánica muerta. Pero mientras lo escuchaba me pregunté, ¿estaba intentando convencernos a nosotros o se estaba intentando convencer a sí mismo? Le deseamos un buen día y salimos de la oficina. Mientras cruzábamos el patio central del campus, con el viento helado dándonos en la cara, Ben se giró hacia mí y me dijo, «Él tampoco cree que haya sido un simple cadáver descompuesto». «Lo sé», le respondí. No volvimos a hablar del tema por un buen tiempo, pero algo dentro de nosotros había cambiado. Habérselo contado a McBride hizo que todo volviera a sentirse jodidamente real. Se lo habíamos dicho en voz alta a un adulto, a un científico de renombre, y no se había burlado en nuestra cara. Al contrario, había marcado un punto exacto en su mapa. Esa fue la primera vez, después de lo sucedido, que asimilé que realmente habíamos visto algo que no pertenecía a este mundo. Nos mantuvimos alejados de esa zona durante un tiempo, no porque fuéramos inteligentes, sino porque estábamos a mitad del semestre y se nos venían encima los exámenes finales. Además, Trisha había conseguido un trabajo de medio tiempo en la tienda de souvenirs del muelle, y Ben estaba bajo advertencia académica por segunda vez debido a sus notas. La vida volvió a encauzarse en la rutina normal. El horror de la tundra seguía en mi cabeza, claro, pero se había replegado al fondo de mi mente como una mala pesadilla. Piensas en ello cada vez menos, hasta que pasan días enteros en los que casi lo olvidas, pero nunca por completo. Era finales de agosto cuando Ben volvió a sacar el tema. El semestre de verano había terminado y las vacaciones cortas estaban empezando. La mitad de nuestro grupo se iba a marchar de la base. Royce regresaba a su casa en Oslo y Kim ya se había ido. Se había dado de baja o transferido de universidad, no lo recuerdo bien. Sheila había conseguido un trabajo estival en un hotel de las Islas Lofoten, y Danny se iba a quedar en el pueblo, en el departamento que compartía con Ben, pero sin hacer nada en particular. Ben me llamó un sábado por la mañana. Fue muy directo. Me dijo que quería volver al fiordo. Dijo que no había podido sacárselo de la cabeza en todo este tiempo y que necesitaba comprobar si esa cosa seguía ahí. Necesitaba saber con sus propios ojos si realmente había sucedido o si solo lo había agigantado en su mente hasta convertirlo en algo que no era. Ben me llamó un sábado por la mañana. Fue muy directo. Me dijo que quería volver. Dijo que había estado pensando en eso todo el tiempo y que necesitaba ver si esa cosa seguía ahí. Necesitaba saber si realmente había sucedido o si solo lo había agigantado en su cabeza hasta convertirlo en algo que no era. Al principio le dije que no. Trisha dijo que absolutamente no, lo cual era de esperarse de ella. Pero Ben siguió insistiendo, no de forma agresiva, sino más bien como si estuviera suplicando. Dijo que si volvíamos y el lugar estaba vacío, si no había nada allí, finalmente podría dejarlo ir. Él solo necesitaba ver. Sorprendentemente, Trisha cambió de opinión antes que yo. Dijo que prefería ir y no ver nada, a quedarse en casa mientras Ben y yo íbamos solos y hacíamos una estupidez. Esa era la filosofía de Trisha. No confiaba en que nos cuidáramos sin ella, y tenía toda la razón. Así que fuimos los 4. Yo, Trisha, Ben y Danny. Danny decidió unirse. No tenía nada mejor que hacer ese fin de semana. Además, no creo que creyera del todo en lo que le habíamos contado sobre el primer viaje. Se tomó todo como un paseo recreativo.
Trajo un pack de 12 cervezas y un frisbee. Esta vez fuimos en el auto de Ben, un viejo Honda Civic que no tenía ningún sentido meter en caminos de tundra, pero que milagrosamente logró avanzar de todos modos. Hacía más calor que en el primer viaje. El final del verano ártico se sentía con fuerza allá abajo. El termómetro rozaba los 10 grados centígrados, lo suficiente para derretir el lodo superficial y hacer que el aire fuera pesado y húmedo, con un persistente olor a tierra mojada y vegetación podrida. Acampamos en un lugar diferente, unos cuantos kilómetros al norte de donde habíamos estado antes, más cerca de una ladera rocosa que nos daba algo de protección contra las ráfagas de viento. Ben quería ir directo al sitio original, pero Trisha lo convenció de armar el campamento primero. Levantamos una tienda, pusimos la heladera portátil a la sombra de unas rocas y nos acomodamos. Dani abrió una cerveza al mediodía. Todo se sentía casi normal. Esa tarde, Ben y yo caminamos hacia el área donde habíamos encontrado al caribú. Trisha se quedó en el campamento con Dani. Dijo que iría si encontrábamos algo, pero que no iba a caminar bajo el sol extenuante solo para buscar la nada. Creo que tenía la esperanza de que no encontráramos nada. Sin embargo, encontramos el lugar. Estoy seguro de eso porque reconocí una formación rocosa particular cerca del cauce seco. Un grupo de esquisto gris que parecía un puño cerrado emergiendo del suelo. El punto exacto donde había estado el animal, donde había estado esa cosa, quedaba a unos 30 metros al este de esa formación. Había una mancha en el suelo, oscura, casi negra, empapada en el fango del permafrost, formando un parche irregular de poco más de 1 metro de ancho. Parecía como si alguien hubiera derramado aceite de motor justo ahí, excepto que no brillaba. Era mate, opaca, absorbida por la tierra suelta. Me agaché y la toqué. El barro estaba frío y denso, igual que en todas partes. Lo que sea que hubiera dejado esa mancha se había marchado hacía tiempo. No había huesos, ni restos del caribú, ni residuos de ningún tipo. Ben se acercó y se quedó contemplando esa mancha durante un largo rato. Se dedicó a observar el terreno circundante, girando en un círculo lento, escudriñando los líquenes bajos, las rocas y las planicies vacías. Yo sabía perfectamente qué estaba buscando, pero no lo encontró. Caminamos de regreso al campamento y sentí un alivio enorme. Esa noche estuvo bien. Nos sentamos alrededor de una fogata pequeña y Dani contó una historia larga y enredada sobre una chica con la que había estado hablando en la tienda de discos del pueblo. Ben no era el mismo. Estaba mucho más callado de lo usual. Trisha leyó un libro, pero eventualmente lo cerró y se quedó mirando el fuego. La tundra a nuestro alrededor era descomunal. Podías escuchar el crujido de la madera, y más allá de eso, nada. Y cuando digo nada, es una verdad absoluta. Imaginen un espacio sin el menor viento, sin insectos, estando demasiado lejos de cualquier ruta habitada como para escuchar el ruido de un motor. Era un silencio puro, sepulcral. No estoy seguro de qué hora era cuando ocurrió. Era tarde, sin duda. Dani se había ido a la tienda hacía más de 1 hora, y nosotros 3 seguíamos sentados junto a la fogata, que ya se había reducido a un par de brasas y unas pocas llamas bajas. Estábamos hablando de cosas comunes, como nuestros planes para el siguiente semestre y si Ben iba a volver a cursar química orgánica. Yo estaba a mitad de una frase cuando Trisha dejó de mirarme. Ella estaba frente a mí, sentada al otro lado del fuego, y sus ojos se desviaron hacia algo situado detrás de mi hombro izquierdo. Su rostro no cambió demasiado. No jadeó ni gritó ni hizo nada parecido. Se quedó completamente inmóvil, como un animal de presa que detecta el peligro. «No te des la vuelta demasiado rápido», dijo en un susurro. Me giré, pero siguiendo su consejo. No lo hice rápido, aunque era sumamente difícil moverse despacio en un momento así. Ben se giró también.
Estaba a unos 10 metros de nosotros, justo en el límite donde el resplandor de la fogata se mezclaba con la luz crepuscular del sol de medianoche. Pegada al suelo, aplastada. Esa misma masa oscura y amorfa. Me acordé del cráneo. Apuntaba hacia nosotros, o al menos hacia nuestra dirección. Es difícil decir que algo te está mirando cuando no tiene expresión, ni ojos, ni mandíbula. Solo un domo blanco y liso con cuencas vacías. Estaba inmóvil, perfecta y completamente estática, como una roca. Como si hubiera estado allí todo el tiempo y apenas nos hubiéramos dado cuenta. Por un segundo, volví a intentar convencerme de que era solo una piedra gris. Mi cerebro estaba haciendo ese truco otra vez, buscando cualquier explicación antes de aceptar la realidad. Pero lo sabía, todos lo sabíamos. Yo había estado mirando en esa misma dirección 1 hora antes, y no había absolutamente nada allí. Ninguno de nosotros habló. Nos quedamos sentados mirándola, y ella se quedó allí, dejándose mirar. La fogata chisporroteó. Un trozo de madera se acomodó entre las brasas. Podía escuchar la respiración de Ben a mi lado, demasiado acelerada. «Es la misma cosa», dijo Ben en voz baja. «Lo sé», le respondí. Ben estiró la mano para alcanzar la linterna que había dejado en el suelo, junto a sus pies. Una Maglite grande y pesada de aluminio que bien podía servir como arma. La encendió y apuntó el haz de luz directo hacia esa forma. El impacto de la luz la iluminó de lleno y pude verla con mucha más claridad que la primera vez. La masa era de un marrón muy oscuro, tirando a negro, y la superficie tenía ese mismo aspecto coriáceo, como de piel reseca y congelada, pero estaba arrugada, plegada sobre sí misma, sin seguir ninguna anatomía conocida. Pero esta vez noté que había extremidades. Pude verlas claramente. Eran pálidas, del mismo color del cráneo, apretadas contra el suelo y dobladas a lo largo del cuerpo. Conté lo que me parecieron 4, pero era difícil distinguir dónde terminaba una y dónde empezaba la masa. Parecían brazos largos, delgados y con un exceso de articulaciones. Los dedos estaban extendidos, aplastados contra el esquisto. El cráneo descansaba encima de todo, o en la parte delantera, sostenido por lo que supuse era un cuello, aunque ese cuello estaba tan flácido que básicamente funcionaba como una bisagra que dejaba caer el cráneo hacia adelante. Las cuencas de los ojos recibieron el impacto de la linterna y parecieron mucho más profundas de lo que lógicamente deberían ser. Y el hueso, o lo que fuera esa sustancia, era continuo. No tenía las líneas de sutura de las que nos había hablado McBride. Era liso, tan pulido como una pieza de marfil tallada. Estaba ahí asentada, bajo el haz directo de la Maglite, completamente expuesta, y aún así no reaccionaba. No le importaba en lo más mínimo que la estuviéramos viendo. «Ve a despertar a Danny», me susurró Ben, sin apartar la luz de la criatura. Me puse de pie con cuidado. No quería quitarle los ojos de encima, pero giré el cuerpo y caminé hacia la tienda. Había dado unos 5 pasos cuando Trisha habló. Se movió. Me di la vuelta de inmediato. La cosa seguía exactamente en el mismo lugar y en la misma posición. Miré a Trisha. «Cuando te diste la vuelta», dijo ella con la voz temblando. «Te juro que se movió un poco hacia adelante». «¿Cuánto?», pregunté. «No lo sé. Unos 30 centímetros». Ben seguía apuntando con la linterna. «Yo también lo vi, hermano», intervino él. Fue como si esos brazos alargados simplemente la arrastraran. El cráneo se balanceó un poco hacia el frente y luego se detuvo. Me le quedé mirando otra vez. Estaba inmóvil, absolutamente quieta. El cráneo de oso polar colgaba hacia adelante en el mismo ángulo exacto. Las extremidades permanecían en la misma posición, aplastadas contra el suelo. Pero Trisha y Ben tenían razón. Estaba más cerca. Pude notar la diferencia porque había un pequeño montículo de esquisto
detrás de donde había estado inicialmente. Ahora, ese montículo quedaba mucho más atrás en relación con la masa gris. Se había movido. Mientras yo no estaba mirando, en esa mísera fracción de segundo que me tomó girar el cuerpo hacia la tienda, esa cosa había recorrido casi medio metro de terreno, y había algo en ese detalle, en la perturbadora especificidad de que hubiera esperado justo a que yo apartara la mirada. Me golpeó en un lugar mucho más profundo que el simple miedo. Sentí náuseas. No era terror todavía, sino una sensación física de incomodidad absoluta, como si hubiera tragado algo venenoso. Fui por Dani. Salió de la tienda adormilado y visiblemente molesto. Apunté con el dedo hacia la silueta y observé cómo su rostro pasaba por 4 etapas consecutivas de confusión antes de estancarse en el terror puro. «¿Qué es eso?», alcanzó a decir. «¿Qué carajos es eso?». «No le quiten la mirada de encima», advirtió Trisha. Nos quedamos allí de pie, los 4, vigilándola sin parpadear. Ben mantenía el haz de la linterna fijo sobre el hueso blanco. Nadie quería ser el primero en verbalizar lo que todos estábamos pensando. Así que lo dije yo. «Tenemos que irnos ahora mismo. Ya. No empacamos nuestras cosas. No agarramos la heladera portátil, ni las bolsas de dormir, nada». Trisha tomó su campera gruesa y su novela porque estaban al alcance de su mano, y caminamos a paso firme y constante hacia el vehículo. Ben caminó de espaldas todo el trayecto, manteniendo la Maglite apuntando hacia la silueta. No sé si se volvió a mover mientras retrocedíamos, porque no quise mirar con atención. No quería saber qué tan cerca estaba ni a qué velocidad avanzaba en los momentos en que la niebla superficial nos saboteaba la vista. Dani se subió al asiento del acompañante y cerró el pestillo de inmediato, un gesto que en retrospectiva habría sido gracioso si hubiéramos estado de humor. Ben se metió en la parte trasera y Trisha se puso al volante. Ella era la más calmada, la única de nosotros cuyas manos no temblaban como hojas. Arrancó el motor del Civic y dio la vuelta violentamente. Conducimos a ciegas bajo la luz pálida del sol de medianoche, rebotando contra las rocas y el barro denso hasta que logramos conectar con el sendero de mantenimiento, luego la ruta de tierra y finalmente la carretera principal de la costa. Al llegar al asfalto, todos soltamos una carcajada, una risa histérica de puro alivio que compartimos al unísono. Nada de esto tenía maldita la gracia, pero supongo que así es como funcionan nuestros cerebros. Una forma de exhalar de golpe todo el miedo que veníamos acumulando. Yo iba sentado atrás con Ben. En un momento me giré a mirarlo y estaba ahí, con las manos apoyadas en el regazo, contemplando la nada por el vidrio y respirando pesadamente por la nariz. Tenía el aspecto de alguien que acaba de sobrevivir a un accidente de tránsito grave, atrapado en ese limbo gris entre la adrenalina y el colapso total. Le puse una mano en el hombro y dio un respingo. Luego puso su mano sobre la mía, la apretó con fuerza y nos quedamos así durante el resto del viaje. Conducimos todo el camino de vuelta a Longyearbyen sin detenernos ni una sola vez. Fuimos a buscar a McBride el lunes siguiente. Los 3, yo, Ben y Trisha. Dani no nos acompañó porque no le había dirigido la palabra a ninguno de nosotros desde el sábado por la noche. Cuando Ben intentó llamarlo el domingo, Dani le cortó en seco diciendo que no quería hablar del asunto y que no estaba para juegos. Le pidió explícitamente que dejara de sacar el tema. Siguieron compartiendo el departamento por el resto del verano, pero Dani empezó a pasar casi todo el tiempo durmiendo en las habitaciones de otras personas. La puerta de la oficina de McBride estaba abierta cuando llegamos. Estaba sentado en su escritorio con un tazón de café y una pila de revistas científicas internacionales. Levantó la vista cuando entramos, y juraría que su expresión cambió por completo antes de que abriéramos la boca. Creo que, en el fondo, sabía que terminaríamos regresando a su oficina. Ben le relató detalladamente lo que habíamos descubierto en esta segunda ocasión. Le explicó lo de la mancha negra impregnada en el permafrost y cómo la criatura se había materializado directamente en nuestro campamento.
Describió la forma en que avanzaba en los momentos en que le quitábamos los ojos de encima. Trisha intervino para rellenar los datos precisos que los nervios de Ben omitían, como la distancia exacta a la que se encontraba y la extraña fisonomía de las extremidades pálidas. Yo me limité a quedarme sentado en la silla. Estaba exhausto, con un cansancio que iba mucho más allá de la falta de sueño. McBride escuchó cada palabra con una atención rigurosa. Hizo un par de preguntas, pero muchas menos que la primera vez. Cuando terminamos el relato, se levantó de su silla y cerró la puerta de la oficina por completo, algo que jamás lo habíamos visto hacer mientras atendía a unos alumnos. Se volvió a sentar y se hundió en sus pensamientos. Eventualmente, nos confesó que había estado investigando bastante desde nuestra última visita. Había contactado a una colega del departamento de antropología que se especializaba en las tradiciones orales de los pueblos cazadores del Ártico, y, además, se había tomado la molestia de revisar algunas crónicas coloniales de las primeras expediciones balleneras holandesas e inglesas en los archivos históricos de la biblioteca. Medía muchísimo sus palabras. Se notaba que no quería formular ninguna hipótesis descabellada, solo nos estaba exponiendo los datos que había desenterrado. Había referencias, nos dijo, fragmentadas, muy antiguas y mal documentadas. Los antiguos tramperos y navegantes que recorrieron el archipiélago de Svalbard siglos atrás tenían historias sobre algo que habitaba en las cuencas interiores del permafrost profundo. No se parecía en nada al folclore tradicional sobre espíritus de la naturaleza o criaturas mitológicas que pudieran encajar limpiamente en los catálogos habituales. Su colega de antropología le había comentado que la traducción más aproximada para el término que usaban los viejos relatos era la boca de la tierra o la cosa paciente. Aquellas historias no profundizaban en detalles anatómicos, se leían más bien como advertencias de supervivencia. No duermas a la intemperie en los valles de esquisto gris. No te aventures solo a pie cerca de los cauces de deshielo. Si ves lo que parece ser un espécimen muerto a lo lejos en el lodo, no te acerques bajo ninguna circunstancia. Los registros eran tan remotos que la antropóloga no lograba discernir qué parte correspondía al mito nativo real y qué parte era una mala interpretación de los marineros europeos. Las crónicas de los balleneros del siglo XVII eran todavía más escuetas. El diario de navegación de una expedición holandesa mencionaba que un grupo de desembarco había encontrado el cadáver de un buey almizclero que estaba siendo consumido desde los cuartos traseros por una especie de malformación reptante del suelo helado. McBride admitió que el vocabulario de la época era sumamente ambiguo. Bien podía estar describiendo una gangrena severa, un pozo de lodo movedizo o el ataque de una manada de lobos. Pero la frase exacta que el cronista anotó en su bitácora y que obsesionaba a McBride era una boca abierta en el suelo. Ese concepto específico había impactado lo suficiente al marinero como para dejarlo por escrito. Le pregunté directamente a McBride qué creía él que era esa cosa. No tenía la menor idea. Nos argumentó que existen organismos en los ecosistemas más extremos del Ártico profundo que la ciencia moderna aún no ha tenido la oportunidad de clasificar, y que los fiordos aislados de Svalbard constituyen uno de los territorios menos estudiados del planeta. Sentenció que la ausencia de documentación oficial no equivale de ningún modo a la ausencia de existencia. Nos dijo todo esto utilizando su impecable tono académico, pausado, analítico y meticuloso. Pero de repente, se inclinó hacia adelante sobre el escritorio y abandonó por completo la voz de profesor. Nos miró a los ojos con una seriedad aplastante y nos dijo: «No vuelvan a pisar esa zona». Ben intentó replicar algo, pero McBride lo cortó en seco de inmediato. «Hablo completamente en serio. Lo que sea que hayan visto ahí afuera, no es algo para lo que estén equipados, y les aseguro que no es algo que yo esté capacitado para explicarles. Manténganse jodidamente lejos de ese fiordo». Dejó que sus palabras flotaran en el ambiente por un segundo. Luego se reclinó en su silla,
recuperó su habitual tono de profesor y nos preguntó si queríamos un poco de café. Nos quedamos allí unos 20 minutos más, charlando sobre cosas ordinarias, las materias del próximo ciclo, nuestros planes de estudio y temas normales. Pero cuando me puse de pie para retirarme, alcancé a mirar de reojo el mapa topográfico colgado en su pared, el mismo donde había hecho una marca la primera vez que vinimos. Ahora había más marcas, 5 o 6 puntos hechos a lápiz, dispersos por toda la cuenca del fiordo, al sur de la zona de investigación. No le pregunté qué significaban, pero desearía haberlo hecho. Aunque, pensándolo bien, también desearía no haberlos visto nunca, porque aquello significaba que McBride también había estado buscando algo, o que había encontrado otros testimonios y puntos de referencia. La simple idea de que esa cosa, o cosas similares, pudieran ser rastreadas y trazadas en un mapa geográfico, hizo que el estómago se me hiciera un nudo. Salimos de su oficina y caminamos hacia el patio de la universidad. Era un día despejado. Las pocas áreas verdes del campus contrastaban con la roca y los estudiantes andaban de un lado a otro. Todo parecía normal y en orden. «Tiene miedo», dijo Trisha en voz baja, casi como si estuviera pensando en voz alta. «Es probable que solo esté siendo precavido», le respondí. Ben se mantuvo en completo silencio. Caminamos hacia el estacionamiento y cada quien tomó su rumbo. Me prometí a mí mismo que iba a hacerle caso a McBride. Me mantendría jodidamente lejos de ese fiordo. Me olvidaría de la boca abierta en el suelo y continuaría con mi vida. De verdad, tenía toda la intención de cumplirlo. Fue a finales de agosto cuando regresamos. McBride nos había ordenado explícitamente que nos mantuviéramos alejados. Trisha no quería ir, y yo tampoco. Pero Ben se había vuelto obsesivo. Necesitaba volver, y yo no podía permitir que fuera solo a ese lugar. Trisha, por su parte, tampoco podía dejar que nosotros dos fuéramos solos. Esa era la lógica. Esa era siempre nuestra retorcida lógica. Hacíamos estupideces juntos porque la alternativa de hacerlas separados y desinformados se sentía mucho peor. Y Ben se había estado preparando. Eso era lo que realmente me preocupaba. Esto no era una decisión tomada de un momento a otro. Había comprado una cámara fotográfica, una de verdad, una SLR de 35 milímetros que consiguió en una casa de empeño del puerto. Tenía binoculares, linternas extra, baterías de repuesto y un enorme farol de campamento capaz de iluminar un radio de 15 metros. Incluso había ido a una ferretería a comprar un rollo grueso de hilo de pescar y una bolsa llena de latas de conserva vacías. Cuando le pregunté para qué carajos eran las latas, me contestó que iba a rodear el campamento con ellas para improvisar una alarma perimetral, de modo que pudiéramos escuchar si eso se acercaba. El hecho de que usara la palabra eso y no un animal o cualquier otra cosa me dejó en claro exactamente dónde tenía la cabeza. Danny, por supuesto, se desentendió por completo. Lo había dejado claro semanas atrás. Así que fuimos solo nosotros tres. Yo, Ben y Trisha. Volvimos a tomar el Civic de Ben. El trayecto de ida estuvo sumado en un silencio profundo. No el tipo de silencio incómodo del viaje anterior, sino el de tres personas que saben perfectamente que están haciendo algo que no deberían hacer. Trisha iba en el asiento de atrás, mirando fijamente por la ventana. Llevaba su novela de bolsillo, pero ni siquiera se molestó en abrirla. Llegamos a la zona a primera hora de la tarde. Hacía el calor típico del final del verano ártico, el suficiente para que el reflejo térmico sobre las rocas calientes hiciera temblar el horizonte, distorsionando cualquier forma a más de medio kilómetro en un borrón difuso. Montamos el campamento prácticamente en el mismo sitio que la segunda vez, cerca de la ladera rocosa. Decir que me sentía incómodo en ese lugar sería quedarse ridículamente corto. Ben se encargó de amarrar el hilo de pescar entre las rocas grandes y los arbustos enanos de esquisto, trazando un círculo amplio alrededor de nuestra tienda,
a unos 10 metros de distancia, anudando latas cada cierta distancia. El sistema se veía completamente ridículo. Sin embargo, también me hizo sentir un poco más seguro, lo cual tenía su propia dosis de patetismo. El plan consistía en quedarnos despiertos toda la noche, vigilando. Ben estaba empecinado en conseguir una fotografía. Decía que si lograba plasmarlo en una imagen, al menos dejaría de ser un simple delirio de 3 universitarios que aseguraban haber visto un monstruo en la tundra. Sería real, estaría impreso en una película fotográfica, y sería algo que podría mostrarle a McBride o a cualquier otra persona. Yo no le dije lo que realmente pensaba, que una fotografía no iba a cambiar absolutamente nada, y que incluso si obtenía una toma perfecta de ese cráneo, de la masa amorfa y de esas extremidades imposibles, la gente diría que era un montaje, una roca extraña o un cadáver animal deformado. No se lo dije porque sabía que él también lo entendía en el fondo, y a pesar de eso, ya estábamos metidos ahí afuera. Cenamos poroto con chile de lata. No tomamos ni una sola cerveza porque Ben insistió en que necesitábamos mantenernos 100% alertas. Eso era una novedad absoluta en nuestro grupo. Trisha preparó café negro en la estufa portátil y nos sentamos formando un triángulo alrededor del farol de campamento con la fogata encendida. La claridad enferma del día eterno se extendía sobre las llanuras, pero el frío del norte presionaba desde todos los flancos. El cielo ártico estaba despejado, mostrando un relieve de nubes bajas y la inmensidad desolada del paisaje. Era hermoso, de una forma hostil. Trisha buscó mi mano y yo la sostuve con fuerza. Las horas transcurrieron lentas. Ben se encargaba de hacer un barrido circular con su Maglite cada 10 minutos de manera metódica. El haz de luz viajaba sobre las rocas desnudas, el esquisto gris y el lodo seco. El hilo de pescar brillaba levemente cada vez que la luz lo alcanzaba. No había nada más que desolación. 10 minutos más, otro barrido. Nada. Empecé a albergar la esperanza de que la cosa no se presentaría. Pensé que tal vez se trataba de una criatura territorial y que nos encontrábamos lo suficientemente lejos de su sector como para que no le importáramos. O tal vez era algo estacional y ya se había desplazado a otra sección del archipiélago. Comencé a relajar los hombros y recuerdo haber pensado que Ben realmente obtendría lo que buscaba en este viaje, que no era una fotografía, sino la absoluta ausencia de ella. La prueba fehaciente de que esa cosa no nos estaba persiguiendo, de que solo era un espécimen bizarro confinado a un trozo de fango en medio de la nada. Después de eso, podríamos regresar a casa y dejar que aquello se transformara lentamente en una historia exagerada para contar en las reuniones. Debió ser pasada la 1 de la mañana cuando Ben realizó otro barrido con la linterna. El haz de luz la capturó de lleno. No estaba en el perímetro, ni más allá de él. Había logrado colarse al interior de nuestra zona segura, a escasos 5 metros de donde estábamos sentados, justo en el espacio comprendido entre nuestro farol y el auto de Ben. Estaba completamente aplastada contra el esquisto, compactada como si algo enorme la hubiera pisado. El cráneo de oso polar se alzaba sutilmente hacia arriba, unos 10 o 15 grados del suelo, y apuntaba directamente hacia nosotros. Las extremidades estaban extendidas hacia los lados, desparramadas y planas contra la tierra. Esos brazos largos, pálidos y con demasiadas articulaciones rodeaban el cuerpo como las patas de una araña muerta. No había activado las latas. El hilo de pescar de ese costado permanecía intacto. Podía ver la línea pasando justo detrás de la criatura, sin la menor alteración. Estaba simplemente ahí asentada, dentro de nuestro perímetro, estática y en absoluto silencio, como si hubiera emergido directamente desde las profundidades del permafrost. «Es más grande», susurró Ben. Tenía razón. O de alguna manera se había expandido más en la superficie. Me resultaba imposible determinarlo. Ocupaba mucho más espacio que la primera vez que la vimos.
La masa gris era más ancha, más plana, y las extremidades parecían considerablemente más largas. El cráneo, sin embargo, permanecía igual, siempre exactamente igual. Esa estructura blanca, pulida, con las cuencas vacías y sin rastro de mandíbula. Le dije a Ben que teníamos que largarnos en ese mismo instante. Se lo dije manteniendo la calma. Le señalé que el auto quedaba detrás de la cosa y hacia la derecha, y que podíamos rodearla haciendo un arco amplio para subirnos sin acercarnos demasiado. Pero Ben no se movió. Se le quedó mirando fijamente. Tenía la cámara fotográfica colgada al cuello, pero ni siquiera había amagado con levantarla. Entonces, dio un paso hacia adelante. Ben. Trisha pronunció su nombre con un hilo de voz, exactamente igual que la primera vez con el caribú, usando su nombre como una advertencia desesperada. Él dio otro paso. Estaba a escasos 3 metros de esa cosa. Se agachó muy despacio, quedando en cuclillas, sosteniendo la Maglite en su mano izquierda, apuntando el haz directo hacia el cráneo blanco. Estaba lo suficientemente cerca como para tocarlo si estiraba el brazo. Afortunadamente, Ben no estiró el brazo para tocarla. Solo se le quedó mirando con fijeza. «No es hueso», dijo en un hilo de voz. «No creo que sea hueso real. Es demasiado liso». Movió el haz de luz hacia abajo, apuntando a esa transición oscura, donde terminaba la blancura del cráneo de oso polar y comenzaba la masa coriácea y gris. No tiene mandíbula en absoluto. La abertura está por debajo. Es como si el cráneo estuviera simplemente sentado encima de la boca. «Ben, por favor, levántate», le suplicó Trisha desde atrás. Y entonces hizo una locura. Extendió su mano derecha hacia la criatura. No llegó a tocarla, pero dejó la palma flotando a escasos centímetros de la superficie de la masa gris, justo donde se conectaba con el hueso. Mantuvo la mano ahí durante 2 agónicos segundos. Luego la retiró de golpe, pálido. «Está caliente», susurró, girándose a mirarnos con una expresión indescifrable en el rostro. «Está realmente caliente. Como la temperatura de un cuerpo vivo. Hay algo vivo ahí abajo». «Está viva, Ben. Ya lo sabemos. Levántate y camina hacia acá», le ordené, sintiendo que el corazón me salía del pecho. Él volvió a girarse para mirar la silueta. Seguía agachado en cuclillas, con la linterna en la mano, a escasísimos 60 centímetros de ese cráneo blanco. Y entonces, mientras los tres manteníamos los ojos fijos y directos sobre ella, la estructura se movió. Fue un movimiento horriblemente lento. El cráneo se inclinó sobre ese cuello flácido, tal vez unos 3 o 4 grados, ladeándose directamente hacia el rostro de Ben. El movimiento fue tan sutil que, por una fracción de segundo, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no fue así, porque el ángulo de las cuencas vacías cambió por completo. Ya no apuntaban de forma general hacia nuestro campamento. Ahora miraban fijamente a los ojos de Ben. Y la abertura oscura debajo del cráneo, el mismo sumidero por donde habían desaparecido las patas del caribú, se ensanchó un poco. Tal vez un par de centímetros. Los bordes de la masa gris se estiraron hacia los lados. La hendidura se abrió y pude ver el interior por un instante. Era un espacio oscuro, húmedo y jodidamente profundo. Tan profundo que desafiaba toda lógica para algo que estaba completamente aplastado contra el suelo de esquisto. No tenía sentido. Ben cayó hacia atrás. Las piernas le fallaron por completo y aterrizó de espaldas sobre el lodo seco, arrastrándose desesperadamente con los codos y los talones. La linterna salió volando de su mano, rodando por el suelo mientras el haz de luz giraba descontroladamente, iluminando el paisaje en ráfagas locas. Durante unos 2 segundos, nadie tuvo una luz fija sobre la criatura. Cuando logré recoger la Maglite y apunté de nuevo hacia el frente.
La cosa seguía exactamente en la misma posición y lugar. El cráneo había regresado a su ángulo inicial y la abertura inferior se había sellado. Pero Ben había sentido su calor. Y los tres habíamos visto cómo ese cráneo de oso polar se inclinaba hacia él. Habíamos visto esa boca abismal abrirse en el suelo de la tundra. Y eso fue suficiente. Fue más que suficiente. Corrimos descontrolados hacia el auto y saltamos al interior. Ben se tiró en el asiento trasero, jadeando, aferrado a la cámara fotográfica que jamás se atrevió a disparar. Trisha encendió el motor y pisó el acelerador a fondo. El Civic rebotó violentamente sobre las piedras y el fango en medio de la luz eterna del Ártico. Condujo los primeros segundos sin luces porque, con el pánico, olvidó encender los faros delanteros. Cuando finalmente los encendió, miré por el vidrio trasero y no pude distinguir nada detrás de nosotros, salvo el tenue resplandor de nuestro farol de campamento abandonado, volviéndose cada vez más pequeño en la inmensidad gris. Las malditas latas amarradas al hilo de pescar no habían emitido un solo sonido en toda la noche. Cuando alcanzamos la ruta pavimentada, Trisha sentenció: «Se acabó. Fue la última vez». Yo estuve de acuerdo con ella. Le contamos todo el encuentro a McBride el lunes. Cuando Ben llegó a la parte de la temperatura corporal y cómo el cráneo se había ladeado hacia él, McBride cerró los ojos un instante. Luego los abrió y nos dijo que iba a recomendar formalmente que esa sección del fiordo fuera cercada y catalogada como zona de riesgo geológico por la universidad. Era evidente que era la única salida institucional que se le ocurría para mantener a la gente alejada. Para serles honesto, ni siquiera sé si esa inspección llegó a realizarse. No sé con quién habrá hablado o qué justificación habrá presentado ante el Consejo Universitario. Esa fue la última conversación real que mantuve con McBride sobre el asunto. Lo crucé por el campus un par de veces después de eso. Siempre se mostró amigable, pero jamás volvió a tocar el tema ni nos dio ninguna actualización. A principios de la década de los 2000, se jubiló de la docencia. Intenté enviarle un correo electrónico hace unos 5 años, pero la dirección institucional fue rebotada. Busqué su nombre en internet y no encontré prácticamente nada. Supongo que falleció o encontró un rincón muy tranquilo en el continente para pasar sus últimos años. Después de ese verano, Ben se transfirió a una universidad en Oregón. Seguimos en contacto a lo largo de los años y lo mantenemos hasta el día de hoy. Vive en Portland, está casado y tiene 2 hijos. Trisha y yo terminamos nuestra relación la primavera siguiente. Lo único que puedo decir al respecto es que haber presenciado esos encuentros con el cráneo en la tundra no ayudó en absoluto a nuestro noviazgo. Sé que el final de este relato puede resultarles un tanto anticlimático, porque ese fue el cierre definitivo de la historia. Jamás volvimos a escuchar nada sobre esa criatura, ni sobre nada que se le pareciera, desde aquel mes de agosto. Pero se siente malditamente bien poder sacar finalmente esta historia de mi cabeza y compartirla con alguien dispuesto a escuchar.